Buenos días, queridos participantes. Es un placer para mí darles la bienvenida a este nuevo lapso académico, el lapso académico 2024-1. En esta oportunidad, tengo la responsabilidad de acompañarlos en la materia de organización del computador. Mi nombre es Diana María Ocampo Sons y estaré acompañándolos, como les decía, en este nuevo semestre. Vamos a intercambiar información que tiene que ver con la materia organización del computador, y para ello, pues necesitamos ir de la mano con los diferentes recursos, material de apoyo, contenidos que hay en la plataforma. En este momento como siempre lo hago, voy a dar un inicio, compartiré pantalla y posterior a ello tomaré el captura. Acá pueden visualizar cuál va a ser nuestro sistema de trabajo. Vamos a, como les dije, a tomar el capture correspondiente. Solo toma pocos minutos. Ya vamos a comenzar en nuestro encuentro. Un momento, por favor. Bueno, ya una vez hemos hecho el captura de pantalla, vamos a empezar con la temática que corresponde al día de hoy. La minuta de trabajo que vamos a utilizar el día de hoy va a ser una breve introducción, y posterior a ello vamos a conversar acerca de lo que es una herramienta primordial como el computador para todo ingeniero de sistemas. Eh, Haremos una pequeña definición, hablaremos algo acerca de para qué se utiliza el computador, y luego haremos una mínima clasificación en un esquema general, y posterior a ello empezaremos a hablar sobre la base de los tres subsistemas básicos que podemos ver en él, como lo son la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Por último, haremos mención a la conexión a través de la cual funcionan el CPU y la memoria. Por último, me despediré con una breve introducción a la próxima clase. Bueno, entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra introducción diciendo que en el ámbito de la computación, nosotros comenzamos con esas teorías generales de lo que eran sistemas, y cuando ustedes vieron la asignatura teoría de sistemas, pudieron haberse dado cuenta de que en la unidad 2 les definían lo que era un sistema, y como tal lo ejemplificaban aquí como esta entrada, proceso y salida, en donde un sistema estaba conformado por varios componentes, en donde ellos se encargaban en conjunto de realizar una transformación de la información para producir una salida. ¿Qué pudiéramos entonces decir de lo que es un sistema? Que es un compendio de partes, un conjunto de elementos que interactúan entre ellos con la intención de
lograr un fin determinado. Visto esto, podemos ver que si nosotros queremos hablar del computador, sí lo podemos ver como un sistema. ¿Por qué? Porque si solamente hablamos del computador visto como partes específicas que son software y hardware, podemos ver claramente que el computador realiza diferentes funciones. Si tomamos un ejemplo como lo es el procesador de palabras Word, vemos que las entradas serían los diferentes caracteres que una persona tipea en un momento determinado para lograr realizar una producción literaria que en definitiva va a tener un nombre, es el nombre de un archivo, y por último, él va a poder ser visto completamente en pantalla, o la salida puede ser a través de impresora, en donde voy a tener un número de páginas que conforman ese documento. Eso es un ejemplo claro de lo que es un sistema y de cómo el computador pudiera verlo yo como sistema. No hablando más de esto, me gustaría que ustedes me dijeran eh, qué han escuchado acerca de lo que es la organización de un computador, no solamente como concepto, sino también como asignatura. ¿Qué han oído ustedes de ello? ¿Qué han oído? ¿Qué han, ¿Qué han podido palpar acerca de estos conceptos de lo que es organización del computador? Sí, es verdad. Eh, Nos dirigimos, pues, como la palabra lo dice, a ver, observar, visualizar, palpar, conocer y saber de cada una de esas partes que lo componen. Entonces, sobre la base de ello, como les decía, ya hemos visto o hemos escuchado que el computador puedo tratarlo como un sistema. ¿Por qué? Porque él se encarga de hacer procesamiento de datos. Entonces, esta interrogante que hemos planteado anteriormente, eh, pudiéramos decir que conlleva a hablar del computador, como decía en un inicio, como el compendio de software y hardware que está unido en él y que persiguen como tal el procesamiento de información, en la cual se almacenan datos y a su vez se generan como salida. Eso pudiéramos decirlo que para mí pudiera ser una definición perfecta. Acá se habló de una definición mucho más formal y dice que es un dispositivo que obedece órdenes para efectuar cálculos y operaciones lógicas en poco tiempo. Esa es una definición vista en diferentes páginas de internet y redes, en donde podemos decir que eso es un computador definido como tal. Y bueno, yo pudiera decir que qué más ejemplo que tomar el computador para poder acceder a esta clase. No solamente pudiéramos hacerlo a través del computador, también lo podemos hacer por medio del teléfono, pero en estos diferentes avances tecnológicos vemos cómo el computador es usado en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer cotidiano, como por ejemplo lo que es el hecho de tener una asistencia a distancia, en la cual yo estoy obteniendo un fin específico, y en el caso de ustedes, de su formación profesional. Entonces, pudiéramos decir como tal que el computador se puede ver como un equipo, como un aparato, como un dispositivo usado para realizar diferentes actividades a través de instrucciones con la ejecución de operaciones matemáticas y o lógicas de manera rápida. Por tanto, un computador visto como tal posee varias funciones o se caracteriza por recibir, procesar, almacenar datos tanto al inicio como después de su tratamiento, y por último de generar una salida que puede constituirse en una respuesta según sea su requerimiento de interés. Como
como ejemplos, ¿qué ejemplos pudiéramos citar? Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos citar. Uno muy sencillo sería el uso de algún procesador de palabras, que fue el que dije anteriormente, pero también pudiéramos ver otros ejemplos y tienen que ver con el uso del computador visto como aquel almacenador de programas eh, y que me permiten, si yo hurgo más en el ámbito de ingeniería de sistemas, eh, diseñar un sistema determinado y a la vez implementarlo a través del uso de algún lenguaje específico. Pudiéramos hablar del lenguaje CC, el lenguaje C, el lenguaje C++. También pudiéramos hablar de cómo utilizamos el PHP. Eh, Cuando se desea, por decir, también crear una página web y diferentes aplicaciones que pudiéramos ver. Además de esto que hemos hablado, de lo anterior, podemos hacer una clasificación mínima de lo que es un computador, pero ¿desde qué punto de vista? De muchas maneras, pero podemos tener una, como lo está especificado aquí, que tiene que ver con la potencia de cálculo. Entonces podemos hablar de microcomputadoras o de supercomputadores. También podemos hablar de otra clasificación que tiene que ver con el tipo de elementos que los constituyen y pudiéramos hablar de elementos digitales analógicos o mixtos, es decir, parte digital, parte análoga. Hoy en día es claro ver cómo nosotros tenemos se trabaja con circuitos integrados. Por otra parte, según sea el uso que se le da y según su tamaño, pudiéramos también hablar de computadoras personales portátiles, así como servidores y mainframes, que son computadores, son grupos de computadores bastante grandes en los cuales se requiere que haya rapidez en el cómputo. Aquí tenemos una imagen tradicional y aquí podemos ver cómo señalo una computadora de escritorio. Y en ese ejemplo visualizamos rápidamente tres elementos que son el CPU, tenemos también el monitor y por otra parte el teclado. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que tenemos tres subsistemas, el subsistema unidad central de proceso y dos elementos que forman parte de los dispositivos de entrada y salida, el teclado y el monitor. Pudiéramos también verla como acá se ejemplifica en la parte inferior izquierda podemos verla como el compendio de tres subsistemas que son el procesador o la unidad central de proceso, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Aquí en este dibujo podemos ver que esa unidad central de proceso está formada por tres eh, elementos básicos como lo son la unidad de control, la memoria central y la unidad aritmético-lógica. Bueno, visto esto que tenemos acá, pudiéramos hablar también que si nosotros hablamos de dispositivos de entrada-salida y lo representamos como lo anterior, pudiéramos ver que esos dispositivos de entrada y salida tienen o me permiten hacer una comunicación con el mundo exterior. Y en este caso, pues la pantalla es un dispositivo de entrada. ¿Por qué la pantalla o por qué el monitor? Porque a través de él puedo ingresar datos al computador. Un ejemplo claro que habíamos visto era cuando hablábamos de un procesador de palabras, en donde se utiliza el teclado para que a la vez el usuario pueda ver qué está ingresando a, al futuro documento que va a producir, la producción literaria que va a realizar si estamos hablando de un procesador de palabras. Entonces acá podemos comenzar a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el primer subsistema y es el subsistema unidad central de proceso. Podemos
notar que no es más que una carcasa, y esa carcasa negra, que por lo general es negra, aunque hay diferentes colores para ello, pero la tradicional es la negra, podemos ver en su parte anterior y su parte posterior algunas características, cuestiones que lo caracterizan. Aquí podemos ver que dentro de las partes que están en esa carcasa o chasis, en ese chasis que cubre a lo que es el CPU, podemos visualizar al botón de encendido, algunos puertos USB, la entrada y la salida de audio, como lo son los micrófonos y los auriculares. También tenemos la unidad de DVD y el botón para insertar o expulsar dicho dispositivo, dicho DVD. En la parte trasera de del chasis, de la CPU como tal, del CPU como tal, podemos ver varias cosas y se observan diferentes conectores. Acá podemos ver varios conectores. También se observan switches, eh, puertos para teclado y para el ratón, entre otros. También tenemos un switch, una identificación de la fuente de poder. Tenemos el abanico de gabinete, tenemos la conexión para Firewire, así como el puerto para red, entre otros. En cuanto a la parte interna de la unidad central de proceso, acá encontramos tres piezas importantes. Lo podemos ver claramente en esta representación. Entonces tenemos a la unidad aritmético-lógica, conocida como ALU o UAL, que contribuye con el procesamiento de datos de manera lógica y aritmética, así como de desplazamiento. Tenemos pues a la unidad de control, que orquesta lo que debe hacer cada subsistema según la instrucción a procesar. Y por último, observamos a los registros que se caracterizan como desde R0 hasta Rn, como aquellos registros en los cuales van a almacenar datos, o en su defecto como aquellos que están unidos con la unidad de control y son el registro de instrucción o IR, y a su vez el de contador de programa, que me permite ir avanzando según sea la instrucción que esté procesando, en ese caso, la unidad de control. Por último, tenemos otras diapositivas, estas otras diapositivas, en donde trato acerca de qué cosa. Bueno, sí, ya hablé del subsistema Unidad Central de Proceso, o UCP. Entonces me toca hablar de otro subsistema muy conocido, como lo es el subsistema memoria. En cuanto a el subsistema memoria, básicamente podemos hacer una subdivisión o clasificación de ella como memoria RAM y memoria ROM. La memoria llamada ROM es la memoria de acceso aleatorio y es la común conocida como la memoria principal. Con respecto a esa memoria principal es considerada el segundo subsistema, conformado por por lugares de almacenamiento y con sus correspondientes identificadores, como lo son las direcciones. Aquí en este gráfico podemos ver claramente cómo tenemos un contenido que va a la memoria, y a su vez necesitamos saber dónde lo estamos almacenando. Para poder identificar tanto la dirección como el contenido que hay en ella, se está utilizando el lenguaje ensamblador, el lenguaje binario, que está conformado por ceros y unos. Es bueno recordar que a ellos se les llama bit a cada una de esas cifras, bien sea un 0 o un 1, que a nivel de eléctrico representaría como encendido o apagado, si bien sea 0 o bien sea 1. En este caso, la unión de bits, debemos recordar, para efectos de actividades que van a realizar posteriormente, esa unión de bits es lo que conocemos como byte. El byte es de palabras, y el byte como tal lo podemos definir como la unión de 8 bits. Hay diferentes longitudes de palabra y eso se va a manejar en la parte
más adelante vamos a hablar de si tenemos una palabra de 8 bits, de 16, de 32, diferentes y que también a su vez se permiten caracterizar a la memoria de un computador. Bueno, con respecto a la clasificación que tenemos por acá abajo, que tiene que ver con la memoria RAM y con la memoria ROM, bueno, ¿qué podemos decir acerca de la memoria RAM? Ya lo habíamos especificado, esa memoria no es más que la memoria principal y se puede clasificar en memoria estática o memoria dinámica. Eh, Mientras que la memoria ROM o memoria solo de lectura se clasifica en PROM, EPROM y EEPROM. ¿A qué se refiere la PROM? Nomás que es la memoria programable. La segunda es programable y borrable mediante luz ultravioleta, que es la EPROM, y las que son programables y borrables eléctricamente o EEPROM son aquellas que pueden ser reprogramadas eléctricamente. En cuanto a la mejora del procesamiento de datos, hay otra memoria que se utiliza y es la llamada memoria caché, que es una memoria un poquito más rápida que la memoria principal, pero de menor tamaño. Y para ese procesamiento de datos, ella por lo general se ubica entre la unidad de control que se encuentra contenida en la CPU y la memoria del computador. Su labor como tal eh, es colaborar con la búsqueda de datos de forma mucho más rápida. En la penúltima diapositiva que podemos apreciar, en la penúltima diapositiva podemos apreciar el último subsistema que es llamado dispositivos de entrada-salida. Esa unidad de entrada-salida está conformada por, como lo dije, diferentes dispositivos que según sea su nombre, figurarán como de entrada y salida o mixtos, como se puede ver en la parte derecha, en donde hay diferentes clasificaciones. Ahí pueden ver ustedes que, ejemplo de dispositivos de entrada, tenemos al teclado, también tenemos el ratón, es considerado como de entrada, y de salida tenemos a las impresoras, tenemos también el monitor, visto también como de entrada, y los que son de entrada y salida podemos tener mixtos, como por ejemplo los pendrives. También tenemos el fax y diferentes dispositivos que fungen como tal. ¿Cuál es la intención de ellos, de cada uno de ellos? O pudiéramos verlos desde otro ámbito, otra clasificación. Hay dispositivos que me permiten realizar almacenamiento de datos y otros que no. Dentro de los que no me almacenan datos, porque solamente sirven como un intermediario, se encuentran el teclado, el monitor y la impresora. Pero hay otros en donde los datos sí se encuentran digamos, inmersos en el dispositivo de manera un poco, digamos, constante. En el caso de la memoria principal, eso ya funge como un dispositivo utilizado para aquellos datos que voy a utilizar constantemente. La memoria caché, que como ya lo habíamos visto, es una memoria que me va a permitir el uso de datos de una forma mucho más rápida. Seguimos entonces con la última parte de nuestra exposición acerca de la unidad número 1, que tiene que ver con computador de programa almacenado, y podemos hablar de que en los diferentes, los subsistemas CPU y memoria utilizan una conexión sobre la base de el llamado bus, pero ese bus se clasifica en bus de datos, bus de direcciones y bus de control. Esto es lo que les he querido transmitir el día de hoy, y con esto pues damos fin a la primera reunión, el primer encuentro, y en la próxima clase Zoom
Continuaremos con material del primer corte, importante para realizar sus actividades. Hablaremos un poco sobre las unidades de medida que me sirven para trabajar con la parte de la capacidad de memoria y a su vez conoceremos algunas de ellas como lo son el bit, el byte, el megabyte, el kilobyte, el gigabyte y otros que eh, permiten caracterizar a un computador desde el punto de vista de su rapidez. Bueno, no me queda más que darles las gracias por asistir a esta reunión y como ustedes lo saben muy bien, son completamente bienvenidos a los próximos encuentros. Espero que podamos tener fluidez en ellos y que los servicios tanto de internet como de electricidad no lo permitan. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un feliz y bendecido fin de semana. Hasta luego. Que estén ustedes muy bien.